estar conversando más contigo, pero justamente tú lo decías, está con nosotros ya la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, para explicarnos justamente este nuevo beneficio, ministra, que ella lo anunciaba el presidente ayer, pero que todavía quedan muchas dudas y queda, digamos, esta discusión, polémica, póngale el adjetivo que usted quiera, pero respecto de ¿es una forma de tratar de frenar este tercer 10%? No, ya incluso se ha hablado de acusaciones constitucionales en contra del presidente, si es que se llega al Tribunal Constitucional y se trata de frenar este proyecto. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludar a Kevin también. Sí. Nos conocemos de mis tiempos en el Congreso con Kevin, así que imposible no tener una relación directa con él. Bueno, lo primero es decir de que creo que así mismo yo dije en alguna oportunidad que ninguna de las ayudas sociales del gobierno lo que busca es parar nada. Nosotros tenemos una postura que es pública y conocida al respecto del tercer retiro, pero nosotros también creemos que todas las ayudas sociales, y eso es lo que más hemos tratado de transmitir, tienen que ser esfuerzos fiscales construidos entre todos. Y si bien efectivamente Kevin planteaba que el presidente lo anunciaba a las 2 de la tarde y la votación había sido a las 3, lo cierto es que este es un trabajo que llevamos. Yo creo que aquí también comenté que estábamos revisando todas las barreras, todas las ayudas sociales y cómo podíamos mejorarlas. Esto es parte del análisis y finalmente se concreta en este anuncio del presidente el día de ayer, que lo que busca no es nada más que llegar a las familias que no hemos podido llegar, Ministra, no dejar a nadie atrás. Y esta llegada es tarde, considera usted. Ahí mismo hablábamos con Kevin que parlamentarios de su mismo sector dicen esta es una gran ayuda, pero debió haber sido hace 2 meses atrás. ¿Por qué tiene que ser por goteo la entrega de ayuda al gobierno? A ver, nosotros, y en esto yo también creo que es importante decirlo, partimos hace ya más de un año. Partimos con un bono COVID en abril, después tuvimos 6 ingresos familiares de emergencia, llegamos a 8 millones de personas. Un bono COVID Navidad, entre medio el préstamo social y obviamente el bono también del año pasado. Seguimos con IFES durante este año, a pesar de que la pandemia había mejorado en el verano. O sea, hemos mantenido constantemente ayuda de protección social. ¿Qué hicimos ahora? La reforzamos muy fuertemente porque sabemos que estamos en momentos muy duros, muy difíciles. Queremos que esas familias que se nos han quedado fuera no se nos queden fuera y esta es la mejor forma después de analizar y revisar todo para que efectivamente eso no pase. Ministra, hablamos mucho con la gente en la calle y se trata de eso, de poder replicar lo que nos plantean, nos preguntan. Y muchos dicen, ¿sabe qué? Es que yo no he recibido nada. No he recibido nada y no solamente eso. Entiendo que hay que tomar medidas de precaución, pero encima estoy de manos atadas y no puedo trabajar. O sea, que yo, ¿de dónde saco para seguir saliendo adelante? Y además respetar las normativas que a mí me piden o las restricciones que ponen. ¿Qué se le dice a ellos? Bueno, primero que nosotros hemos hecho un esfuerzo bien relevante durante mucho tiempo. Esto es como una maratón. Todavía nos queda mucho por delante y tenemos que ir reforzando, robusteciendo las herramientas de protección. Hemos llegado, por ejemplo, con el IFE a una cantidad enorme de familias que muchas de ellas recibieron los 10 pagos del IFE que hemos tenido disponibles. O sea, no es que hayan familias que no han recibido nada, sino que muchas han recibido. Si el problema es que duelen las que no reciben. Y obviamente que a ellos tenemos que llegar, porque las que han podido recibir y han tenido este apoyo, claro, probablemente muchas veces no son tan visibles como quienes nos duelen con mucho dolor, digamos, que son las que no han podido recibir en este tiempo. Bueno, justamente lo que la gente reclama, comenta. Ayer en la tarde escuché radio, harto rato, llamaba muchos auditores, hablando justamente de este tema. Se tomó la agenda en la tarde de las personas. Había mucha desazón después del domingo, ministra, después que se activa, por ejemplo, la postulación al bono clase media, donde muchos quedaron fuera, quedaron rechazados. Y 2 cosas que le quiero plantear para ver cómo se responde a esas personas que me han contado su caso. 1. Personas que el año pasado, porque esto a veces los requisitos se comparan con la realidad del año pasado de las personas, tenían otra situación, ¿verdad? O el 2019, otra situación. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa de servicio en peluquería. Esa persona podía tener ingresos cercanos a los 3 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, están los tramos más ricos considerados, ¿verdad?, en el estándar. Sí. Pero eso se le acabó. Ese tipo de rubros está cerrado. No tienen pega. Por lo tanto, esa persona que era rica hace 365 días, hoy día es pobre. No tiene ni uno. Dice, yo, como me consideran mis rentas de ese tiempo, no califico a nada. Una frustración. Y la otra, una persona que me escribió y me dijo, ¿sabes lo que me pasa a mí? Lo que yo siento es que es como que estuviéramos en una negociación colectiva con el gobierno.
como si el sindicato presionara y ahí nos dan un poquito más, y que presionamos un poco más y nos dan un poquito más. O sea, ¿por qué, por ejemplo, hoy día sí se puede dar el IFE sin requisito? Y no se hizo antes. Lo primero es hacernos cargo al respecto del tema del bono clase media. Nosotros en la discusión, y lo planteamos también aquí, aspirábamos a llegar a 2 millones de personas. Personas entre ingresos del sueldo mínimo y los 2 millones de pesos. Lo definimos así, fue una definición que hicimos y que finalmente se aprobó en el Congreso Nacional. Y en esas personas ya llevamos 1.600.000 personas que han recibido, o sea, su aceptación del bono y van a recibir su pago en los próximos días. Por supuesto que ese 1.600.000 y tantas personas probablemente no publica que lo recibió ni lo ganó, pero hemos llegado a esa familia y es importante decirlo porque eso también son buenas noticias que contar. Pero nos duelen los que quedan fuera y obviamente que ahí es donde tenemos que poner nuestro acento. Entonces tenemos dos casos. Uno, que efectivamente los datos que tenemos en el Servicio de Impuesto Interno por diferentes razones no sean lo adecuado y las personas pueden apelar, presentar sus papeles y esperamos que ellos puedan calificar. Pero también, y con mucha honestidad, en este diseño del bono hay gente que se nos queda afuera por el diseño. Todos los diseños tienen problemas. Al comparar ciertos meses con ciertos meses, hay personas que, por ejemplo, nos dicen, a mí me compararon los 6 meses del 2019 y había estallido social y a mí ya me habían caído los ingresos, entonces que es bajo el límite. Y otras personas nos dicen, es que a nosotros nos están considerando los 12 meses de los ingresos y nos deberían haber considerado los 6 nomás, que era para la caída. Porque claro, cada realidad es un mundo. Y por supuesto que en ese diseño personas no califican y se nos quedan fuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, estas familias necesitan ayuda, por algo se metieron a solicitar el bono de clase media, por algo están apelando, por algo están presentando papeles. No es porque sí, es porque necesitan la ayuda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar estos casos y ver dónde de la herramienta de protección social ellos califican, por ejemplo en este IFE ampliado que ahora tenemos, donde van a poder ingresar muchas familias que antes no ingresaban, porque tenían ingresos y quedaban fuera del umbral, por lo tanto no calificaban a pesar de estar en un porcentaje de vulnerabilidad. Eso ya no existe. O en el FOGAPE si son pequeños emprendedores, o en la Ley de Protección del Empleo. Pero así todo, es probable que se nos quede gente fuera que no recibe beneficios, que no va a recibir de esto y que tenemos que darle una solución. Es que eso mismo, ministra, porque sabe que aquí escuchamos mucho a la gente todos los días en la calle, con Gino, con distintos periodistas que tenemos, y el reclamo, yo le diría que el denominador común de todas las ayudas del gobierno es postulo, me sale la X, no clasifico. Y están distintos tipos de ayuda, porque uno en el IFE reclaman, por ejemplo, que no están en el registro social de hogares, no se actualiza, que por 2 lucas no califiqué para el bono de clase media. Bueno, es algo que se repite y que esa X, uno puede decir, para la gente significa igual a frustración. Entonces muchos nos dicen, ¿por qué no se entregó mucho más fácil, en vez de tener tantas trabas en las ayudas, un bono universal a todas las personas? Y ahí, claro, usted me va a decir, no, porque es injusto que los más ricos ganen también ese bono. Ya, sacan al 1% más rico. Pero ¿por qué no sacar esa frustración de la gente? Quizá un bono universal. A ver, lo primero es decir que aquí tuvimos un problema además de comunicación de la forma de relacionarnos con las personas que iban a ingresar y que probablemente no iban a calificar. Esto finalmente fue doloroso además, de forma de expresar este resultado. Nosotros podríamos haber la X fue fea. Sí, para decirlo en buen chileno. No fue la mejor manera bajo ningún parámetro. Es como que te hagan una tapa. No, y es una cuestión muy sensible, porque la gente yo la verdad... Y además que es que el sistema, usted se puede empezar a postular, pero el sistema no está listo. ¿Qué es lo que nos pasa harto, ministra? Sí, vaya, postule, no, haga su postulación y una vez que tratan, sí, la página está caída. Sí, no tenemos la capacidad. Lo primero es que efectivamente la página se levantó a las 5 de la tarde el día sábado. Ese fue por un esfuerzo que se hizo para que los pensionados no tuvieran que postular, que lo que necesitábamos fue que fuera algo mejor, digamos, de que no tuviera solicitud de ellos, entendiendo la brecha digital. Y por eso se levantó más tarde, cerca de las 5 de la tarde. Por supuesto que eso genera frustración, angustia. Después tuvimos este mensaje que está cambiado ya. Hoy día tiene un mensaje diferente, un mensaje que creo que debió haber estado desde el primer minuto, que era, efectivamente, usted no cumple con los requisitos, pero usted puede apelar acá y usted puede ver qué otros beneficios de la red de protección están en tal parte. Yo no estoy diciendo que esto sea una solución, lo que estoy diciendo es que creo que desde este punto hacia abajo hemos tenido problemas de los cuales tenemos que hacernos cargo. Ministra, ya, y ahí, ¿sabe qué? Y siguiendo el punto que decía la Mari, una persona que por 2.000 pesos no pudo, por ejemplo, y su secretario ayer nos decía, bueno, sí, pero que apele. Perfecto, que apele. Y muchas veces se trata de ir al caso a caso y yo entiendo que la intención es la mejor. Hasta ahí vamos bien.
pero se tiene la capacidad o eso lo único que va a generar es un paseo, un patear la pelota 2 metros más allá y que esa persona continúe, no solamente con la misma frustración, sino que haya perdido el tiempo y ya tenga una rabia que le llega hasta el cogote. A ver, lo primero es decir que la apelación es quien en los antecedentes que le aparecen como causal del rechazo, esa persona diga, no, yo ganaba más, ganaba menos, y tenga antecedentes para entregar. Esa es la apelación. ¿ya? Que no todos tienen los antecedentes. Pero, efectivamente, sí, pero... El que tiene cotizaciones, el que tuvo contratos, sí, pues es fácil, digamos, comprobar. Pero hay mucha gente que tiene otro tipo de ingresos que son súper difíciles de demostrar en el sistema. Claro, pero en estricto rigor, para este bono son los ingresos formales como los definimos en algún momento. Con el contrato de trabajo y sus cotizaciones, las boletas de honorario y las boletas de venta de las empresas unipersonales. Los otros ingresos, efectivamente, en este, por lo menos, no estaban considerados. Entonces, lo que decimos con la apelación es que apele ¿quién? Quien viendo su resultado dice, no, aquí hay un error de mis antecedentes y yo tengo los respaldos para mostrar que ganaba menos, que ganaba más o lo que sea. Otra cosa es las personas que efectivamente por el diseño que nosotros hicimos no califican. Por ejemplo, ¿fue un mal diseño? ¿Fue un mal 18, diseño? Fue un diseño que estuvo pensado para llegar a 2 millones de personas, que fue lo que definimos desde el inicio y que eran las personas que les había caído los ingresos del 20% más entre un rango de ingresos. Fue pequeño el diseño. Que podríamos abarcó discutir. Menos gente. Yo creo que lo más complejo del diseño siempre son las comparaciones. ¿Cuándo vamos a ver la situación de la persona? Para algunos la situación de la persona va a haber ingresos 2019, para otros 2020, gente que se nos quedaba cesante ahora, ¿no es cierto? O y tal que vez antes un diseño estuvo... que era para menos tiempo, ministra. Si es que llevamos casi 1 año y medio en esta historia. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que hay personas que no califican en el diseño, no es un tema de sus datos, ¿no es cierto? A ellos es el estudio que ahora vamos a hacer con toda esta información. Por eso es importante que las personas finalmente cuando ingresan no crean que ingresaron rechazados y nada. Nosotros vamos a mirar cuál es su situación. Por eso no es un trabajo ahora del Servicio de Impuesto Interno que calcula nomás. No, sino que es con nosotros, con Hacienda, no el Servicio de Impuesto Interno, sino el Ministerio de Hacienda, para ver por qué se nos quedaron fuera. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, que tiene menos caída de ingreso que el 20%? Pero que tiene caída de ingreso, incluso se pudo acreditar en la misma postulación del servicio. El 18%, que es un por porcentaje ejemplo. altísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa familia? Que tiene un 18, que tiene un golpe importante de su Ministra, ¿y situación. qué capacidad de poder estudiar ese caso a caso? Porque, de nuevo, buscamos tener un sistema más bien estándar que pueda responder la solicitud de muchas personas al mismo tiempo, pero de igual forma, después el gobierno promete un caso a caso, y ese caso a caso es el que tal vez lleva la frustración más grande. No, es que más que caso a caso lo que vamos a ver son las causales. Porque probablemente las causales van a ser cuánta gente no calificó porque tenía menos del ingreso mínimo que el piso que pusimos para poder acceder. ¿Cuánta gente no calificó porque ganaba más de 2 millones de pesos, pero igual ahora está en cero, por ejemplo? El caso que le escribían y ustedes, mucha gente ¿cierto? del mundo independiente. Al final, la gente del mundo independiente que tanto aplaudimos y los emprendedores y que la gente emprenda y que haga su empresa, su negocio, y que ellos quedaron... Yo tenía, por ejemplo, el caso en buen chileno de un compañero de colegio que me escribe y me dice, claro, a mí me ha ido bien en la vida, yo boleteo, me ha ido bien, pero lo cierto es que ya llevo 4 meses donde no tengo nada, porque está todo cerrado y no tengo nada, y a mí caer el ingreso a cero me implica, o sea, un golpe muy fuerte, digamos, aunque sean 4 meses nomás. Bueno, todo eso nosotros lo vamos a poder medir ahora y lo que tenemos que ser capaces es dar una respuesta, que no es al caso a caso, sino que es a la problemática. Ya, ¿y cómo queda la sensación de que si yo no fui compañero de curso de la ministra y no tengo entonces cómo llegar directamente, a mí me pesquen en el pero tiempo cortito? yo creo que no es que sea compañero, yo pongo el caso porque obviamente quiero explicar que uno recibe todo, yo le contesto a toda la gente en mis redes sociales, entonces no es un tema de que sea compañero mío y que me escriba y él pueda acceder. La gente que me ve en redes sociales puede ver que yo contesto en mis redes sociales todos los casos y recibo la logística de todos los problemas que están y los tratamos de contestar. Bueno, yo solo quisiera hacer ese hincapié porque no me parece justo el contexto, pero nosotros vamos a analizar todas las personas que están ingresando y que van a efectivamente ser, lamentablemente no van a calificar y ver cómo podemos llegar a eso. Y eso es lo que queremos resolver y eso es lo que nos estamos comprometiendo en este proceso que ha tenido éxito para 1.600.000 personas y que deben estar contentas de poder recibir este apoyo porque es un bono mejor que el del año pasado y probablemente no calificaron el año pasado y este año sí. Pero también, obviamente, nos tenemos que hacer cargo. Por lo mismo, ministra, ¿le parece que pasemos a escuchar lo que dice la gente? Tenemos muchas preguntas, voces ciudadanas, y esta es una para aclarar, mire. Ministra, ¿este nuevo IFE es igual al bono COVID o serían dos beneficios distintos?
Diferencia entre ambos beneficios, A ver, ministra, el bono COVID era un bono solo para las comunas en preparación y apertura inicial. Y era un bono solo para las familias vulnerables, es decir, las que estaban en el subsidio único familiar o estaban en el sistema de seguridad y oportunidad. Entonces, es muy relevante decir de que ahora ya no hay beneficio de bono COVID porque todo es IFE al 100.000 pesos por integrante del hogar. Lo que nos pasaba es que las comunas 3 y 4 no tenían las personas que llegaban al registro social de hogares al 80 la posibilidad de postular. Eran solo las familias vulnerables. Hoy día todos, en todas las comunas, hasta el 80% del registro social de hogares van a poder recibir 100.000 pesos. Ya no está asociado al paso a paso. No está asociado al paso a paso y tampoco en la paso 3 y 4 asociado a la vulnerabilidad. Ni en montos ni en porcentaje de vulnerabilidad. Ya, perfecto. Vamos al anuncio de ayer, ministra. Ustedes lo amplían de un 60% más vulnerable a un 80%. ¿Esto va a ser automático a todos los que tengan registro social de hogares? ¿Alguien pone su RUT y va a tener depositado? ¿Cómo se va a transferir? Bueno, en el mes de abril nosotros tuvimos un proceso que estuvo abierto, ¿no es cierto?, del 8 al 18. Y ahí dijimos que iba a ser automático todos aquellos que habían recibido el pago del IFE 6. ¿Qué es lo que va a pasar en el mes de mayo? Todos los del IFE 6, más todos los que en este mes calificaron porque lo solicitaron, van a ser automáticos para mayo. Y así, igual que el año pasado, ¿se acuerdan que toda la gente que lo iba recibiendo al mes siguiente lo recibía de forma automática? Esto es exactamente igual. Hasta el mes de junio. Son 3 meses de esta asignación. Así es, abril, mayo, junio, y no va a cambiar ninguna condición. Es decir, no vamos a bajar el monto, no vamos a poner condiciones de paso a paso. No es decreciente. No hay decreciente. Esto va a ser igual en abril, en mayo y en junio. Entonces una familia que tiene 3 integrantes va a recibir, que está en el 80, porque ese es el único requisito, estar en el 80% del registro social de hogares. Entonces una familia de 3 va a recibir 300.000 en abril, 300.000 en mayo y 300.000 en junio. Acá lo tiene. Eso. Ministra, ya, y aquellas personas que están postulando hoy al registro social de hogares y dicen, ¿sabe qué? No es que se actualice muy rápido esto, no es que yo tenga todos los datos y no es fácil necesariamente, por ejemplo, para un adulto mayor empezar a rellenar formularios. ¿Qué se les dice? ¿Cuál es la alternativa que tienen ellos? Bueno, lo primero es que tenemos un sistema en línea, que es lo que estamos tratando de potenciar, que se llama registrosocial.gov.cl. Ahí uno entra, va a ingresar sus datos, puede ingresar sin clave única, con los datos del carnet, lo primero, y se le van a pedir los datos, por ejemplo, lo primero el contacto, incluso en la actualización de registro, ojalá revisar los datos de la actualización del contacto, eso es súper relevante. Datos de vivienda, de la condición de la vivienda, datos de educación, etc. Aquí está la página. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver si nos va mostrando en el paso a paso. Bueno, en la página anterior aparece mi registro. Y ahí uno ingresa a mi registro y aparece esto. ¿Qué trámite hay que hacer? Y uno ingresa, si tiene clave única, si no tiene con los datos del carnet. Cuando uno ingresa con los datos del carnet, se le despliega una página que tiene puras solicitudes de datos y respuestas que son como prerellenados. Es decir, por ejemplo, a ver, ahí estamos. Tenemos que ingresar con el RUT, después obviamente la fecha de nacimiento y el número de serie del carnet. Estamos pensando que no tiene clave única la gente en la gran mayoría, ¿ya? Y ahí accedemos. Pasamos a la siguiente, si es que la tienen. Sí, la tenemos. Pasamos a la siguiente. Ya, todavía no la tenemos. Pasamos a la siguiente y en la siguiente se va a desplegar efectivamente varias preguntas de diferentes ámbitos. Por ejemplo, el tema en general educacional, de vivienda, de integrante, de ingreso. Entonces se llena las personas, pero tiene como un prellenado. Entonces, su vivienda tiene qué característica y aparece el piso de cerámica. Estamos llenando el formulario para ponerlo en pantalla. Lo que pasa es que igual hay que hacerlo con datos reales y tenemos que procurar mostrar lo que se pueda mostrar. Porque exactamente, porque son muchos datos que son privados. Son sensibles, son importantes. Y nosotros tenemos obligación de mantener esos datos privados también. Por eso no es tan simple poder difundir qué pasa con estos hogares. Entonces uno empieza a llenar. ¿Qué datos uno sube como documentos? Uno sube como documento los hijos, el carnet de identidad o el certificado de nacimiento de los hijos. Foto, ministra, ahí está con el mismo celular sacándole la foto. Foto hacia arriba. Y lo otro es dónde vive, porque a veces las personas no son dueñas de su casa, ¿no es cierto? Mucha gente, su gran sueño es ser dueño de la casa, pero arrienda. Y tenemos que acreditar dónde vive. Entonces antes uno le pedía el certificado de la Junta de Vecinos o pedía una cuenta. No todo el mundo lo tiene. Entonces dijimos en la misma página, vamos a dejar una declaración jurada que dónde vive. Y eso también se sube. Son pocos los papeles que se suben, ¿ya? Ya, ahí está la continuación de la página. Sí. Aquí estaba. Un formato digital, pues en la foto. Dejémoslo en foto porque a veces es mucho más fácil. Sí. Entonces esto es para saber dónde vive.
Pero esto habitualmente está generando algunos problemas, la gente no tiene ni la boleta, muchas veces nada, entonces... O está allegado, ministra, que también pasa mucho en este Efectivamente, último o está tiempo. allegado o incluso no tiene nada a nombre de él, etcétera. Entonces después hay otra, fuera del sistema, una declaración simple para hacer esto. O sea, ¿ya? si por ejemplo no tiene las dos últimas, que es la más difícil de tener, no importa que la deje vacía y sigue Es igual que a la esto es siguiente. uno de estos. La escritura o el certificado Cualquiera de algo esos fiscal. cuatro. Pero Ah. si no tuviera ninguno, hay una declaración jurada Ya, también. la boleta de servicios básicos, Claro. que esa es la Si más no común. tuviera ninguno de estos, incluso hay una declaración jurada. Ya. Ya, esto es súper relevante. Entonces, después seguimos, avanzamos, y como les decía, van diferentes preguntas que son prellenadas. Y esto es súper relevante porque es más fácil. ¿Ya? ¿Qué va a tener que rellenar la persona? Por ejemplo, la declaración de ingresos, que es una larga lista que dice enero, febrero, marzo, y uno puede poner 0, puede poner que está en ingreso 0, si es que efectivamente está sin nada. ¿Ya? Y después, posteriormente, uno, cuando rellene todo esto, lo envía. ¿Qué va a pasar? Perdón, ministra, lo del sueldo, ¿es de buena fe o hay que acreditar que uno Es está de buena en cero? fe. Ya, qué bueno, porque eso facilita mucho también a la gente. Así es de buena fe. Ahora, también es cierto que una vez terminada la pandemia, nosotros vamos a ir a cotejar los datos. Hoy día entendemos que estamos en una emergencia, que no hay que llevar visita domiciliaria, que hay que hacer la cosa fácil para las personas. Pero en algún momento vamos a ir a cotejar los antecedentes. Entonces nosotros obviamente que aspiramos a que las personas nos pongan sus datos reales y sobre todo el dato de contacto. Entonces este es un proceso que uno lo rellena, después se valida por el municipio y después se hace la calificación socioeconómica. ¿Qué es la calificación socioeconómica? Mirar por los datos que tienen las personas en qué nivel de vulnerabilidad están. Ojo, ¿esto es 100% dependiente de los ingresos? No. Una familia puede tener ingresos un poquito más altos que la de al lado, pero ser más vulnerable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenga más niños, niñas, adolescentes en el hogar, tengo menos instrucción académica, tengo una persona con discapacidad. Es decir, no siempre que una familia tenga un poquito más de ingresos significa que está en una mejor proporción de vulnerabilidad. Puede ser peor. ¿Ya? Y eso es súper importante. ¿Cuánto se demora en Eso, estar ¿cuánto son activo? los Por tiempos? ejemplo, una persona, que es lo que le ha pasado a millones de chilenos Sí. y chilenas, o sea, gente que nunca pensó que iba a tener Sí. que necesitar la ayuda del Estado. Y hoy día está desesperada tratando de acceder al registro social de hogares porque es el único requisito, por ejemplo, para este Así IFE. es. Si llena el formulario, ¿cuánto demora en estar activo para poder postular a este beneficio? Mire, aquí dos cosas que yo creo que es importante transparentar. Nosotros más o menos en el proceso de registro social de hogares nos demoramos entre lo que hace la persona, el municipio, que tiene un rol súper relevante, y le agradecemos a los Dideco ahí que trabajan con sus asistentes sociales súper comprometidos, y después la calificación socioeconómica propiamente tal. Eso demora más o menos un mes. Un mes. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está pasando y es lo que estamos revisando? Que efectivamente las personas pueden estar solicitando de forma muy intensa ahora su registro social de hogares. El año pasado nos solicitaron 1 millón de registros social de hogares en muy poco tiempo. Fue un trabajo muy grande de los equipos del Ministerio de Desarrollo Social. Y la gran mayoría de ellos ingresó porcentajes elevados de vulnerabilidad. Es esa clase media que aquí también lo conversábamos, el informe del Banco Mundial, que no tenía registro porque nunca había pedido nada y que de repente fue muy golpeada, entonces se ancló a la posibilidad de recibir el IFE, pidió el registro y nos encontramos inmediatamente con que ellos Es que estaban fue muy una Ya, vulnerables. ministra, pero ¿cuánto tiempo toma eso? Perdón, Mari, porque en definitiva muchos dicen sí, y si es que más le dicen, oiga, esto se actualiza en 8 días, obviamente que la ansiedad crece. Si a mí me dicen, quédese tranquilo, que de aquí a un mes van a estar contactándose con usted, baja la ansiedad y yo sé que me tengo que esperar No, un mes. por eso, nos demoramos un mes más o menos en el registro. Pero ¿qué es lo que queremos hacer y lo estamos revisando? Esto no está 100%, pero entendemos de que tal vez el esfuerzo que debemos hacer. Creemos que debiéramos ver que las personas que sacan el registro ahora y que nos vamos a demorar un mes en entregarte y califica al 80... Un mes, es que eso es importante. Un mes, o sea, la persona saca el registro hoy día y está habilitado en un mes más porque recibimos muchos mensajes a nuestras redes sociales que se demoran 3 meses más o menos en que se habilite. El promedio es un mes. El promedio es un ¿Por mes. qué digo promedio? Porque efectivamente depende de la condición de ese hogar. Por ejemplo, un hogar nuevo es más fácil poder sacarle su registro que un hogar que, entre comillas, nuevo, pero deshizo otro hogar. Porque yo tengo que finalmente sacar las personas de ese antiguo hogar y crear el nuevo. ¿Me entienden? Entonces, por eso no es tan fácil. Pero más o menos es un mes. Y es súper relevante decir que entendemos que eso puede significar que personas no reciban, por ejemplo, el bono de ahora. Y pueden estar en el 80% del registro social de hogares. Entonces, lo que estamos revisando, que no lo hemos zanjado y estamos viendo cómo hacerlo, si se puede hacer administrativo legal, y si es legal, vamos a tener que hacerlo, es poder pagar hacia atrás. Retroactivo. Es decir, tal vez nos demoremos en sacar el registro, pero cuando llegue su calificación del 80,
le vamos a decir, a usted le correspondía el de abril y le vamos a pagar. Y eso yo creo que es lo que tenemos que automática? hacer. Sí, pues la idea es que sea efectivamente automática, en donde nos dijo que había que depositar y que al momento que nos llegue su registro con su 80%, veamos la posibilidad de pagar hacia atrás. Esto no está cerrado todavía, estamos buscando la fórmula, pero creemos que es lo correcto. Ministra, hagamos un boli, un alto para un poco también. Yo imagino que usted, como todos en sus casas, todo lo que ha pasado nos ha hecho reflexionar. A usted también, me imagino yo. Uno escucha del despliegue, la burocracia que existe en todos los países. Los formularios no son una cuestión de Chile. En todas partes hay que entrar a esta cuestión que es tan árida. Pero ¿qué es lo que nos ha dejado todo esto? Esto ha dejado absolutamente, ha sido un rayo X, o para los más jóvenes una resonancia magnética de Chile, que viene a constatar diagnósticos que se han hecho por años y por años. Sabíamos, usted sabía, yo lo sabía, yo soy una persona, toda la gente cree que uno trabaja en la tele es rico. No, yo soy un gallo de clase media, mis papás son profe, para llegar a los estudios se encalillaron hasta el cogote, todavía están pagando cuotas de mi hermana por un crédito Corfo que es una sinvergüenzura, en fin. ¿Para qué voy a entrar en eso? Pero para que se entienda. Pero sabíamos que había una inmensa mayoría de chilenos y chilenas, tal vez el 90%, que si le pasaba algo grave, se iba, perdónenme, al carajo, esa familia. Y pasó. Y pasó. Y llegó a esta enfermedad, y lo que estamos viendo y estamos siendo testigos es que está yéndose al barranco un montón de gente que contribuía, pagaba sus impuestos, trabajaba, era emprendedora, tenía pega, tenía educación, tenía otra vida, y yo iría hasta sin ñono. Y siempre la ayuda a ser poca, pero claro, y hay gente que me dice, oye, ya sí, qué rico, me tocó el bono clase media, 500 lucas. Chuta, pero con 500 lucas, compadre, es un cuarto de lo que ganaba, me va a durar ¿cuánto? 3 meses si soy ordenado. ¿Qué viene después? Si esta cuestión es un desastre. Es un desastre. A ver, lo primero es decir que efectivamente este ha sido un aprendizaje súper duro. O sea, finalmente en la pandemia uno queda al descubierto no solamente lo que uno sabe, ¿no es cierto?, los campamentos, las ollas comunes, la pobreza extrema, sino que la vulnerabilidad de la clase media, que nosotros definimos en el Ministerio como clase media de cristal, porque es frágil y se rompe, y lo notamos muy fuertemente en esta pandemia. ¿Y qué es lo que habíamos iniciado al inicio del mandato del presidente? Era una red de protección. ¿En qué? En un evento adverso de salud grave, donde efectivamente las personas se vieran golpeadas y no tuvieran capacidad de pago, en cesantía, en efectivamente el costo de lo que es la educación, ¿no es cierto? Y ver cómo se generaba una red de protección de clase media. ¿Qué nos pasó? Que estábamos recién armando esa red de protección cuando llegó la pandemia, y la pandemia nos obligó a crear una nueva red de protección donde el Estado no estaba lo suficientemente preparado, y esa es la verdad. Mira el registro social de hogares, que tiene a 2 de cada 3 chilenos en el 80. Este 80% del registro social de hogares tiene a 2 de cada 3 chilenos. Este registro social de hogares fue muy felicitado en su momento en el mandato de la presidenta Bachelet, porque superaba las fichas anteriores, la ficha CAS, la ficha familia, que habían sido tan criticadas, y fue muy aplaudida como un gran instrumento de focalización. Y nos encontramos ahora con que el registro social de hogares tiene nuevos cuestionamientos, no fue la herramienta adecuada para darnos cuenta del golpe de la familia. Esto también ha venido también de su sector político, y yo creo que yo imagino que usted lo considera. La diferencia de esta crisis, ministra, respecto a otras del pasado, es que da la impresión de que hoy día la focalización no debería correr como en otros tiempos, porque tenemos un escenario que no habíamos presenciado, en que ya no hay un segmento pobre, sino que aquí esto ha sido masivo. Entonces, ¿cómo focalizas dentro de la masividad donde todos te pueden decir, yo estoy más hasta el cogoteñante? Incluso los que no han perdido su pega, porque dicen, compadre, yo soy afortunado, pero estoy ayudándole a mi hermano, a mi padre, porque no tiene cómo, porque no le alcanza. Entonces, esto no es posible focalizarlo mucho. Eso es lo que ha pasado. Bueno, y efectivamente parte de lo que estamos haciendo en el ingreso familiar de emergencia es poder llegar a esas familias independientes si tienen ingresos o no. Yo quiero poner un ejemplo, una familia que tenga algún ingreso pequeño en un hogar de 3 va a recibir igual los 100.000 pesos por integrante del hogar, y otra familia que no tenga nada de ingresos también va a recibir los 100.000 pesos por integrante del hogar. Pero ahí se asume, por ejemplo, en buena onda, se asume una mala lectura, porque
esto se sabía que era masivo hace rato. Recién hoy día se amplía al 80%. A ver, pero primero yo diría que nosotros hicimos un esfuerzo durante muchos meses que ha sido muy masivo. Recordemos que todo el 2019, los bonos más importantes, las transferencias directas más importantes de protección social de mi ministerio, se gastaron 900 millones de dólares en todo el año. Hoy día, en un mes de IFE, vamos en un mes, 1.800, duplicar el gasto de todo el año 2019. Es decir, hemos tenido un esfuerzo fiscal entre todos muy masivo. Lo que pasa es que hemos necesitado que sea más masivo aún. Y eso es lo que estamos logrando ahora con este cambio y que vamos a tener que revisar qué hacemos con clase media también. Con esta expectativa, obviamente, de todas las personas que ingresaron a la plataforma. ¿Qué error se asume de lo que se ha hecho? Ha habido acierto, hay cosas que se hacen bien, pero hay cosas que se hacen mal. Para usted, lo personal, ¿qué cree? A ver, sí, aquí anduvimos mal y eso se debe enmendar, se enmendó. A ver, yo personalmente creo que hemos ido simplificando los procesos y aumentando las coberturas. Probablemente en nuestro afán de llegar sobre todo a los que más lo necesitan primero y de una otra forma, con los datos que teníamos del Estado, probablemente muchos beneficios no llegaron a toda la gente que debíamos haber llegado y obviamente hoy día estamos enmendando eso. Porque no teníamos la capacidad de ver ese daño en los hogares directamente con las herramientas que teníamos. Entonces, cambiar todo el paradigma de lo que significa, obviamente, poder proteger y ayudar primero a los que más necesitan y cambiar a lo que usted plantea, ¿no? Que esto es masivo, que el golpe es independiente de si yo tengo o no tengo el dato, digamos, de esto, es difícil y ha sido un aprendizaje duro. Y yo creo que estamos avanzando en ese camino y en estos momentos que son bien duros además. Quiero decirles que nosotros el año pasado gastamos 6.000 millones de dólares, que una cantidad importante de recursos en transferencia directa durante todo el año. Del total de 12.000. Ahora, en transferencias directas a las personas. Y ahora, en este semestre, van a ser 9.000 en transferencias directas. Es decir, estamos gastando más que en todo el año pasado. Y entendemos que es así y es necesario, porque la verdad es que este golpe, como decía usted, tan largo, ¿no es cierto? Una pandemia tan larga, amerita que hagamos finalmente ese esfuerzo. Ministra, que en definitiva, cuando se va dando más de a poquito, hoy se da cuenta del gran daño que usted bien dice que existe y por lo tanto se debería dar un poquitito más para poder acolchonar, para que se pueda generar, poner de pie a esa persona nuevamente o esa familia y salir adelante. A ver, hagamos un resumen, entiendo que tiene que seguir con otras actividades, pero cortito, respecto de quiénes pueden postular, en cuánto tiempo debería estar esto listo, y me parece súper importante el tema de que fuera retroactivo en caso de que eso se apruebe. Ya, lo primero, lo último es que estamos buscando esa fórmula porque creemos que va a ser necesario, porque si hay tanta gente que saque ahora el registro y después llega el 80 y no tiene beneficio, le puede dar mayo, va a ser junio. Un problema. Entonces, abril, mayo, junio, todas las comunas, independiente del paso a paso, llegar a más de 6 millones de hogares, más de 13 millones de chilenos. ¿Con cuánto? 100.000 pesos por integrante del hogar hasta un hogar de 4. Después el monto desde el quinto es decreciente, tope de 10. El único requisito, estar dentro del registro social de hogares y estar dentro del 80% de vulnerabilidad. Nada más. No vamos a pedir nada más, ni umbrales, ni nada por el estilo. Tampoco que estén en ninguna comuna determinada. Todas las comunas de Chile tienen la misma condición. Y estas condiciones no cambian. No es que en abril sean así y en mayo vamos a ver qué pasa. No. Abril, mayo y junio son las mismas condiciones. Perdón, ministra, yo sé que se tiene que ir. Solamente dos minutos. ¿Quién es ese 80% de vulnerabilidad? Póngamelo un ejemplo para saber, la gente se haga una idea si yo califico o no califico. ¿Es una familia que tiene ingresos hasta cuánta plata? ¿Cómo tienes la vida de ese 80% que califica para este IFE ampliado? Lo que pasa es que la vulnerabilidad no se ve solamente con ingresos. Ya. Y eso es súper relevante. Pero es un dato, ¿cierto? Sí, es un dato. ¿Hay un tope de ingreso? Es un dato, no es un tope propiamente tal, sino que es una cantidad de ingresos asociados a otras variables. Entonces, puedo yo tener, y eso es muy importante, mi vecino puede tal vez tener un poquito más de ingresos que yo y estar en un porcentaje de vulnerabilidad menor porque tiene una persona con discapacidad en su hogar, por ejemplo. ¿Me entiendes? O que tal vez los niveles educacionales, etcétera. ¿Qué es importante decir? Que en el 80% del registro social de hogares está 2 de cada 3 chilenos. 2 de cada 3 chilenos está dentro del 80% del registro social de hogares. Es decir, es muy masivo, hay mucha gente. Son 13 millones de personas las que están dentro de este porcentaje. 13 millones de personas, entonces, ministra, se lo agradecemos. ¿Qué día, si está actualizado el registro social de hogares, recibe la plata? Muy importante. Nosotros teníamos abierto el proceso, lo cerramos el 18 y a ellos se les va a empezar a pagar el 30 de abril. Empezar. Perfecto. Porque es mucha gente.
pero vamos a abrir un proceso nuevo para todos aquellos que no postularon porque dijeron yo no voy a calificar porque yo tengo ingreso o lo que sea. Proceso nuevo, así que no se preocupe, probablemente mañana o pasado lo vamos a estar revisando y ese proceso nuevo va a tener un pago probablemente más hacia mediados de mayo. Pero eso no es que pare el proceso de mayo. El proceso de mayo sigue igual. Lo que pasa es que le vamos a estar pagando abril en mayo porque abrimos un proceso nuevo ahora. Perfecto. Ministra, muchas gracias por estar en el Buenos Días a Todos. 10 de la mañana con 48 minutos.